¡Al suelo! ¡Ahora mismo! Manos donde las pueda ver. Oficial, no he hecho nada. Trabajo para la administración del Estado. ¡Cállate! Aquí decides tú quién eres. Aquí mando yo. Al suelo ahora mismo. Manos donde las pueda ver. Oficial, no he hecho nada. Soy cállate. Aquí decides tú quién eres. Aquí mando yo. Las esposas hicieron clic. El sonido resonó por toda la Terminal 4 de Barajas. 17 segundos. Eso fue lo que tardó el agente Rodrigo Fuentes en arrodillar a un hombre inocente frente a 200 personas. Lo que no sabía, lo que nadie en ese aeropuerto sabía todavía, era que acababa de poner de rodillas a alguien cuyo nombre ni siquiera aparece en los registros públicos, alguien que trabaja en las sombras para proteger a este país, y que en ese momento, con la mejilla contra el suelo frío de mármol, ya estaba calculando cada movimiento que haría después. Era un martes de febrero, las 11:47 de la mañana. El invierno madrileño no había traído nieve ese año, pero sí ese frío seco que cala los huesos y pone a la gente de mal humor. La Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, Barajas, era un océano de ruido contenido. Maletas rodando sobre el suelo pulido, anuncios en 3 idiomas reverberando desde los altavoces, niños llorando en los regazos de sus madres. Una marea humana que avanzaba hacia puertas de embarque con la urgencia mecánica de quien lleva demasiado tiempo viajando para emocionarse con ello. Entre esa marea, un hombre caminaba con la serenidad de quien conoce bien ese tipo de lugares. Alto, complexión atlética, traje oscuro sin corbata, maletín de cuero negro en la mano derecha. Su nombre era Ismael Touré, 43 años. Natural de Sevilla, aunque su apellido hablara de otra historia familiar, de raíces en Senegal que su padre había traído a España 3 décadas atrás. Ismael había nacido en el barrio de Triana. Había estudiado Derecho en la Universidad de Sevilla. Había hecho el máster en Relaciones Internacionales en Madrid y había dedicado los últimos 11 años de su vida a una institución cuya existencia el Estado español reconoce pero cuyos operativos prefiere no comentar: el Centro Nacional de Inteligencia. Aquella mañana, Ismael regresaba de Bruselas, reunión de coordinación con el Servicio de Inteligencia Exterior belga, BSS, sobre una célula de financiación ilegal que operaba entre 3 países de la Unión Europea. Los documentos que llevaba en el maletín estaban clasificados. Su identidad operacional estaba protegida y su vuelo había aterrizando con 40 minutos de retraso, lo que significaba que a esa hora lo único que quería Ismael Touré era llegar a casa, ducharse y dormir. No iba a poder hacer ninguna de esas 3 cosas en mucho tiempo. El agente Rodrigo Fuentes llevaba 7 años en el Cuerpo Nacional de Policía. Destinado en el aeropuerto desde hacía 2, tenía fama entre sus compañeros de ser meticuloso, a veces demasiado. En los informes internos de su unidad, el adjetivo que más se repetía era proactivo, un término que en el lenguaje policial puede significar muchas cosas, no todas ellas positivas. Fuentes había cursado 9 expedientes por cacheos indebidos en 2 años. 7 de esos expedientes habían sido archivados sin consecuencias. 2 seguían abiertos. Era un hombre de 41 años. Mandíbula cuadrada, mirada fija, que había aprendido a confiar en lo que él llamaba el instinto profesional, y que sus superiores, los que le conocían de verdad, describían en privado como prejuicio no reconocido. Aquella mañana, el agente Fuentes estaba de servicio en la zona de llegadas internacionales de la Terminal 4 junto a su compañero, el agente Marcos Delgado, 5 años menos en el cuerpo y con la costumbre de seguir a Fuentes sin cuestionarle demasiado. A las 11:43, las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron el momento exacto en que Fuentes localizó a Ismael Touré entre la multitud. Lo registraron porque las cámaras de Barajas registran todo de forma continua, sin pausas, sin parpadeos, sin olvidos. Y lo que registraron fue esto: Fuentes estaba apoyado en un pilar, café en mano, cuando sus ojos siguieron a Ismael durante 4 segundos completos, antes de que el agente dejara el vaso en el suelo, se ajustara el chaleco y le hiciera una señal a Delgado con la cabeza. Ningún comportamiento sospechoso, ningún movimiento brusco, ninguna alerta en el sistema. Solo un hombre negro con un maletín caminando hacia la salida. Fuentes se interpuso en su camino.
Disculpe, Cuerpo Nacional de Policía, necesito que se identifique. Ismael se detuvo. Se volvió hacia el agente con calma. Sacó lentamente su documentación del bolsillo interior de la chaqueta. Aquí tiene mi DNI. Fuentes lo cogió sin mirarlo. Mantenga las manos donde pueda verlas. Ismael extendió los brazos ligeramente, palmas abiertas, en un gesto que cualquier persona con entrenamiento reconocería de inmediato. El gesto de quien sabe exactamente cómo comportarse en ese tipo de situaciones porque ha sido instruido para ello. Fuentes no lo reconoció, o no quiso reconocerlo. ¿A qué se dedica usted? Ismael midió sus palabras. Trabajo para la Administración del Estado. ¿En qué departamento? Insistió Fuentes, ahora con un tono que había abandonado la cortesía inicial. No puedo especificar más en este contexto. Fuentes arqueó una ceja. No puede especificar. Interesante. Delgado se había acercado por el lado izquierdo. La formación era la de un control, no la de una identificación rutinaria. Hay personas en esa terminal que llevan 30 años volando y nunca han sido paradas. Ismael lo sabía y mantuvo la calma. ¿Puedo preguntar el motivo del control? Fuentes le devolvió el DNI sin haber comprobado nada en el sistema. Perfil de riesgo. Proceda a abrir el maletín. Y aquí fue donde todo se torció. Ismael no abrió el maletín, no porque fuera culpable de nada, sino porque no podía hacerlo. El contenido de ese maletín era documentación clasificada. Abrirlo en una zona pública ante 2 agentes de policía sin habilitación de seguridad hubiera supuesto una violación grave de los protocolos de su servicio. Había procedimientos para eso, había canales. No era un capricho, era una obligación legal. Lo siento, no puedo abrir esto aquí. Necesitaría contactar primero con mi servicio. Fuentes dio un paso adelante. No le estoy pidiendo opinión, le estoy ordenando que abra el maletín. Ismael repitió en voz baja, pero firme. No puedo hacerlo sin autorización de mi cadena de mando. Es documentación protegida. Eso es obstrucción, dijo Fuentes. Delgado ya había puesto la mano en el maletín. Y fue en ese momento, cuando Delgado intentó quitárselo, cuando Ismael lo retiró ligeramente. Un movimiento defensivo, instintivo. El movimiento de alguien protegiendo material clasificado, tal como había sido entrenado para hacer. Que Fuentes tomó la decisión más cara de su carrera. Al suelo. Ahora mismo, 200 personas se detuvieron. El ruido de la terminal no desapareció, pero quedó suspendido en un segundo de incredulidad colectiva. Fuentes agarró a Ismael por el hombro y empujó. Ismael no resistió, no peleó, no gritó. Se dejó llevar al suelo con la coordinación controlada de alguien que ha pasado por simulacros de tensión, que sabe que resistir físicamente no sirve de nada y que la batalla real se libra en otro lugar, la mejilla izquierda contra el mármol frío, las esposas en las muñecas, el maletín negro, a 1 metro de distancia, y las cámaras de seguridad de Barajas grabándolo todo desde 4 ángulos distintos. Fuentes se dirigió a los presentes con un gesto de la mano, invitándolos a seguir circulando. Nada que ver aquí. Sigan, sigan. Pero nadie siguió, al menos no sin sacar primero el teléfono. Los siguientes 22 minutos fueron los más importantes en la carrera del agente Rodrigo Fuentes, aunque no de la manera que él hubiera elegido. Ismael, tumbado en el suelo con las manos esposadas a la espalda, habló con una voz absolutamente serena que varios testigos describirían después como lo más inquietante de toda la escena. Necesito que llame al número que está en el bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta, solo ese número. Dígales quién soy y dónde estoy. Fuentes no llamó, pidió refuerzos. En menos de 4 minutos, 2 agentes más se sumaron a la escena. Ismael fue incorporado, todavía esposado, y conducido hacia una sala de control secundaria en el lado oeste de la terminal, lejos de las cámaras públicas, aunque no de las cámaras institucionales, que en Barajas cubren absolutamente todos los pasillos de servicio. Mientras lo desplazaban, Ismael habló 2 veces más. La primera para reiterar que necesitaban llamar al número de su chaqueta. La segunda para decir, en voz suficientemente alta como para que 3 testigos lo escucharan, sus nombres, sus números de identificación y lo que está ocurriendo aquí ya han sido registrados. Fuentes respondió que cerrara la boca. En la sala de control
Fuentes redactó un acta inicial: detención por obstrucción a agente de la autoridad y negativa a colaborar en control de seguridad. Dejó el maletín sobre una mesa sin abrirlo, porque incluso él, en algún rincón de su certeza, intuía que abrirlo podría complicar las cosas. Ismael estaba sentado frente a él, esposado, con la postura de alguien que está esperando. No nervioso, no angustiado, esperando. ¿Va a decirme ahora en qué trabaja?, preguntó Fuentes. Ismael lo miró. Llame al número de mi chaqueta y se lo explicarán. Fuentes puso el acta sobre la mesa. Aquí no mandas tú. Ismael asintió levemente. Lo sé, por eso le pido que llame. Fueron necesarios 38 minutos desde el momento de la detención para que alguien en la cadena de mando de Fuentes tomara la decisión de marcar ese número. No fue Fuentes quien lo hizo. Fue el inspector jefe de turno, Valentín Arroyo, que llegó a la sala de control atraído por los informes contradictorios que le estaban llegando. 3 testigos que afirmaban que el detenido había mencionado el CNI, 2 vídeos ya circulando en redes sociales y el hecho de que el maletín llevaba casi 40 minutos sobre esa mesa sin que nadie hubiera podido abrirlo, porque nadie tenía el código biométrico necesario para hacerlo. Arroyo miró a Ismael, miró el maletín, marcó el número. Lo que ocurrió en los siguientes 7 minutos nunca ha sido descrito con detalle en ningún documento público, porque no puede serlo. Lo que sí es conocido, porque consta en el expediente disciplinario posterior, es que la llamada duró 6 minutos y 43 segundos, que durante ella el inspector Arroyo no habló prácticamente nada, que cuando colgó su cara había cambiado de color, y que sus primeras palabras fueron dirigidas al agente Fuentes. Quítele las esposas. Ahora, Fuentes parpadeó. Perdona, Arroyo ya no le estaba mirando. Le quitaba las esposas a Ismael Touré personalmente, algo que en 15 años de carrera no había hecho nunca con un detenido. Señor Touré, le pido disculpas en nombre de este servicio. Ha habido un error grave. Ismael se frotó las muñecas, agradeció el gesto con una inclinación de cabeza. Puedo recuperar mi documentación. El maletín fue devuelto sin que nadie lo hubiera abierto. Lo que vino después se desarrolló en 2 frentes paralelos, el institucional y el judicial. Y en ambos los resultados fueron devastadores para el agente Fuentes y para la Comisaría Provincial de Madrid, que tenía jurisdicción sobre la Unidad de Seguridad de Barajas. En el frente institucional, la Dirección General de la Policía abrió un expediente disciplinario en menos de 72 horas. No fue por presión mediática, aunque los vídeos ya habían sido vistos cientos de miles de veces en distintas plataformas. Fue porque el CNI, a través de los canales legales correspondientes, presentó una comunicación formal describiendo los hechos y solicitando que se determinaran las responsabilidades. El expediente, que en los archivos internos fue catalogado con el código numérico que corresponde a casos de especial sensibilidad institucional, investigó 3 cuestiones distintas. Primera, si existía justificación objetiva para la detención inicial. Segunda, si el uso de la fuerza había sido proporcionado. Tercera, si la actitud del agente Fuentes durante los 38 minutos de detención había respetado los derechos fundamentales del detenido. Las respuestas a las 3 preguntas fueron negativas. El expediente determinó que no había existido ningún indicador de conducta sospechosa previo a la intervención, que el uso de la fuerza había sido desproporcionado dado que el detenido no había mostrado en ningún momento resistencia activa, y que la negativa reiterada a realizar la llamada solicitada durante casi 40 minutos constituía una vulneración del derecho a la asistencia institucional. Fuentes fue suspendido de funciones con carácter cautelar mientras duraba la instrucción. Delgado recibió una amonestación formal. El inspector Arroyo, cuya responsabilidad era más difusa, pero no inexistente, fue objeto de una reprensión por escrito. En el frente judicial, la cosa fue considerablemente más compleja y considerablemente más cara para el Estado. Ismael Touré contrató como representación legal al despacho Garrigues, en concreto, a la socia directora del área de derechos fundamentales, una abogada llamada Carmen Esteve, que llevaba 18 años especializándose en litigios contra la administración del Estado y que había ganado el 83% de los casos que había llevado a juicio. Esteve presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid
por vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución española, concretamente del artículo 17, que garantiza la libertad personal y la seguridad, y del artículo 14, que prohíbe la discriminación por razón de origen racial o étnico. La demanda invocaba también la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en su interpretación jurisprudencial vigente, que exige que toda identificación policial esté basada en indicios objetivos y no en criterios subjetivos. La cuantía reclamada era de 6 millones de euros, 4 millones en concepto de daño moral, 800.000 por daño reputacional vinculado a la difusión de los vídeos, 600.000 por los perjuicios derivados de la interrupción de una misión oficial clasificada y 600.000 más en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por actuación defectuosa de sus agentes. El Ministerio del Interior, a través de la Abogacía del Estado, intentó durante varios meses una solución extrajudicial. La primera oferta fue de 300.000 euros. Esteve la rechazó sin abrir negociación. La segunda fue de 1.200.000. Esteve volvió a rechazarla en una declaración que trascendió al ámbito jurídico, aunque nunca fue publicada en medios. La abogada explicó su posición de la siguiente manera: esto no es un litigio sobre dinero, es un litigio sobre si en este país un hombre puede ser derribado en un aeropuerto público delante de 200 personas, únicamente porque es negro y porque el agente que lo vio cruzar una terminal decidió en 3 segundos que no encajaba. Si el Estado quiere resolver eso con dinero, que ponga el dinero que corresponde a la gravedad de lo que ocurrió. El juicio oral se celebró durante 4 días en el mes de noviembre. La sala estaba llena desde el primer día. Los abogados del Estado intentaron construir su defensa sobre 2 pilares: que el agente Fuentes había actuado dentro de sus atribuciones legales al realizar una identificación, y que la escalada de la situación había sido provocada por la negativa del demandante a colaborar. Ambos pilares se derrumbaron en el tercer día del juicio, cuando el tribunal admitió como prueba las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de la terminal. 4 ángulos distintos. Imagen de alta definición. Audio parcial pero suficiente. Las imágenes mostraban a Ismael Touré caminando sin desviarse de su trayectoria, sin gestos bruscos, sin ningún comportamiento que pudiera interpretarse como sospechoso bajo cualquier criterio razonable. Mostraban a Fuentes observándole durante 4 segundos antes de actuar. Mostraban la formación de control que ambos agentes adoptaron desde el primer momento. Y mostraban, con una claridad que dejó la sala en silencio durante varios segundos, el momento exacto en que Fuentes empujó a un hombre que no estaba resistiendo. La magistrada que presidía el tribunal, Elena Marcos Villanueva, interrumpió la sesión en ese punto para preguntar a los abogados del Estado si deseaban consultar con su representada antes de continuar. Los abogados del Estado pidieron un receso de 2 horas. Cuando regresaron, presentaron una oferta de 5.400.000 euros. Esteve consultó con Ismael y rechazó la oferta. El juicio continuó. La sentencia se dictó 6 semanas después del juicio oral. 83 páginas. La magistrada Marcos Villanueva estimó íntegramente la demanda. En el apartado de fundamentación jurídica, la sentencia establecía que la actuación del agente Fuentes había carecido desde su inicio de base objetiva suficiente para justificar una identificación, que el uso de la fuerza había sido desproporcionado y contrario al principio de intervención mínima recogido en la normativa policial vigente y que existían indicios suficientes para considerar que el origen étnico del demandante había sido el factor determinante de la intervención, lo que constituía discriminación indirecta en el sentido establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La condena fue de 6 millones de euros, la cantidad íntegra reclamada, más las costas procesales. La sentencia incluía además un pronunciamiento de especial trascendencia para el expediente disciplinario en curso. La actuación descrita constituye una vulneración grave de derechos fundamentales, que debe ser comunicada a los órganos disciplinarios competentes para que adopten las medidas que correspondan. Rodrigo Fuentes fue separado del servicio mediante resolución firme 4 meses después de la sentencia. No fue una baja voluntaria, fue una separación definitiva del Cuerpo Nacional de Policía. La sanción máxima prevista en el régimen disciplinario
reservada para las infracciones más graves. Su expediente quedó anotado con carácter permanente. Marcos Delgado fue sancionado con suspensión de funciones durante 8 meses y traslado forzoso a otra provincia. El inspector Arroyo recibió una sanción disciplinaria que afectó a su progresión en el escalafón durante 3 años. La Comisaría Provincial de Madrid implementó, bajo supervisión de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, un nuevo protocolo de identificaciones en zonas aeroportuarias que incluía formación específica sobre sesgos implícitos, obligación de documentar el motivo objetivo de cada identificación antes de proceder a ella, y revisión trimestral de los datos estadísticos de controles por perfil físico. Ismael Touré no compareció ante ningún medio de comunicación, no dio entrevistas, no publicó declaraciones en redes sociales. Cuando la sentencia fue firme, su abogada emitió un comunicado de 3 párrafos en el que se limitaba a describir los hechos y agradecer la labor del tribunal. El tercer párrafo decía lo siguiente: el demandante confía en que esta resolución contribuya a que ninguna persona vuelva a ser tratada de la manera en que él fue tratado aquel martes de febrero en la Terminal 4 de Barajas, con independencia de su origen, su aspecto o la documentación que lleve en el maletín. Hubo algo más, algo que la sentencia no recogía porque no podía recogerlo, pero que varias fuentes jurídicas y periodísticas apuntaron en los meses posteriores. El caso de Ismael Touré no era el primero de su tipo. No era el primero en que alguien de origen africano o latinoamericano era sometido a un control policial en un espacio público sin ninguna justificación objetiva verificable. La cámara lo registró todo sin titubear, sin olvidar, sin perdonar nada de nada.